Lo que no he conseguido yo, enhorabuena, porque yo intenté entrevistar a Daniel Ortega en Buenos Aires, fue imposible. ¿Le comentaste eso? Que estaba cabreadísimo con él. Sí, sí, lo dije, se lo dije. La entrevista que se quedó pendiente, dije, sí, sí, me acuerdo. Ya. Pero vamos, después ya se acordaba de eso y se acordaba de que a mí me veía por todas partes. Y entonces, como ya era como una visión continua, como una aparición, pues él ya me dijo ya en varias ocasiones que sí. Lo que pasa es que muchas veces él decía que sí y los intermediarios pues no eran capaces de convertir el sí de Daniel Ortega en realidad. Yo siempre tuve la impresión que Daniel Ortega no me concedió aquella entrevista en Buenos Aires porque alguien le comentó que yo había entrevistado a Edén Pastora. Posiblemente. Posiblemente. Porque yo escuché por allí alguna cosa en esa dirección también. En esa dirección. Sí. Bueno. Veamos la entrevista a Daniel Ortega. ¿Por qué se hizo revolucionario? ¿Por odio? ¿Por amor? ¿Por dolor? ¿Por necesidad? Bueno, mi padre fue encarcelado y mi madre fue encarcelada también. Y yo me hice revolucionario sencillamente porque estaba en contacto con una realidad social que la viví yo con mi familia, o sea, la miseria, la extrema pobreza, y la compartía también con la gente de los barrios donde nos íbamos trasladando constantemente porque no podíamos pagar la vivienda, y nos iban echando entonces los caseros. Y yo veía una situación de injusticia, como veía una situación de injusticia en muchos terrenos. Cuando fui a la escuela religiosa, también me sorprendió la injusticia de encontrarme que a última hora yo no podía seguir estudiando ahí porque resultaba ser una escuela demasiado cara y que las escuelas que habían sido hechas, las órdenes que habían surgido por un sentido de servir a los demás, desprendiéndose de la riqueza de parte de los que habían formado estas órdenes religiosas, como Juan Bautista de la Salle, como San José de Calazán, como Don Bosco. Bueno, eso se miraba totalmente desvirtuado porque las escuelas ya no eran escuelas para ayudar a la gente pobre, sino escuelas para atender a la gente rica. Y la brutalidad de la dictadura de Somoza, y el ejemplo de mi padre, y el ejemplo de Sandino, conociéndolo a través de mi padre y a través de mi madre, todo eso fue influyendo en mi vocación revolucionaria. ¿Cuántas veces atentaron contra su vida? Bueno, atentaron contra mi vida cuando estuve luchando contra Somoza, muchas veces, innumerables veces. Las veces que estuve encarcelado, estuvieron a punto de matarme, me torturaron. Estuve encarcelado 5 veces. En Nicaragua estuve encarcelado también en Guatemala, y estuve a punto de que me mataran en Guatemala, fui torturado. Y luego, también en combate, bueno, ya estuve expuesto a la muerte en combate contra la Guardia de Somoza. Y después del triunfo, muchas señales de atentado. Ahora en la campaña señales de atentado también. Y yo estoy seguro que eso va a continuar. Ahora después, en esta nueva etapa de lucha que asumimos los sandinistas para defender el poder conquistado para el pueblo, la democracia conquistada para el pueblo, de lo que sería siempre la lucha del imperialismo para desplazar a las fuerzas populares y democráticas del proceso democrático de Nicaragua. Después de los resultados electorales, tendrá que entregar el poder civil a doña Violeta Chamorro. Y el Ejército y el Ministerio del Interior. Entregar las armas en este aquí y en este ahora, en este contexto, con una contraarmada y esperando venganza, ¿es una medida razonable y democrática o sencillamente es una locura? Bueno, primero, las armas no le pertenecen a ningún partido. Y las armas son para defender al pueblo, para defender los intereses nacionales. Entonces, el hecho de que haya un nuevo gobierno no rompe la institucionalidad del Ejército Popular Sandinista, porque hay una constitución que establece claramente que el Ejército de Nicaragua, el Ejército Nacional, se llama Ejército Popular Sandinista. Y ahí los hombres que integran este ejército son hombres con una alta moral, con un alto grado de conciencia, con un alto sentido de patriotismo,
y son hombres que seguirán defendiendo los intereses nacionales y serán el principal baluarte para enfrentar a los mercenarios si estos persisten después del 25 de abril en continuar la guerra. Y ahí tenemos también los sandinistas, el Frente Sandinista, con el pueblo dispuesto a respaldar y apoyar la lucha contra las fuerzas mercenarias. ¿Violeta Chamorro es poder o es pantalla? ¿Qué hay detrás de la UNO? No, Violeta Chamorro es símbolo de un diario que siempre ha sido oposición contra el somocismo, oposición contra el sandinismo, de un diario cuyo último director en la dictadura somocista, Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado por la dictadura somocista. Violeta Chamorro formó parte, por eso mismo, de la Junta de Gobierno, nosotros la llamamos, formó parte de la Junta de Gobierno. Detrás de ella, con su permiso o sin su permiso, bueno, ahí está el gobierno norteamericano intentando utilizarla para llevar de nuevo el somocismo a Nicaragua. Ella tendrá una gran responsabilidad para no permitir que eso suceda. ¿Qué le diría usted a un campesino pobre que no tiene ni dónde caerse muerto, ni dónde caerse vivo, pero que ha votado a la UNO? Bueno, yo le diría que se ha equivocado y que tenga un poco de calma para que vea que se ha equivocado. Porque de ella, yo seguro que vos votaste por la UNO porque crees que la UNO va a traer la paz, que va a acabar la guerra y que te va a mejorar la situación económica. Pero tener un poco de calma y te vas a dar cuenta que no te va a poder dar respuesta y no van a poder cumplir con lo que te han dicho. Démosle la oportunidad así a la ONU de hacer lo que prometieron y luego le diré a ese campesino y seguiremos hablando. ¿Qué pasará si desde aquí al 25 de abril la contra no se desmoviliza? Bueno, tendremos una situación siempre crítica en Nicaragua. Yo diría que más crítica aún porque se estaría demostrando que ya el problema de la contra es un problema que va más allá de lo que han sido los pretextos utilizados por Estados Unidos para agredir a Nicaragua. Y estaríamos en la obligación de hacer un esfuerzo todos los nicaragüenses para hacer una movilización total para acabar de una vez por todas con la contra y demandar un respaldo internacional, ya no solamente moral y político, sino incluso con tropas, para que junto con el pueblo de Nicaragua nos ayuden a acabar con la contra.